Nunca nos dijeron que la casa tuviera reglas. Si lo hubieran hecho, no la habríamos alquilado. Y si aún así lo hubiéramos hecho, jamás habríamos pensado que romper una podía tener consecuencias. La casa apareció en un momento exacto. Demasiado exacto como para ser casual. Estábamos buscando algo barato, temporal, mientras resolvíamos un cambio de trabajo. Nada lujoso, solo un lugar tranquilo. Cuando vimos el anuncio, parecía hecho a medida. Buena ubicación, precio bajo, disponibilidad inmediata. Demasiado bueno. La visita fue rápida. El propietario habló poco. No parecía nervioso, pero tampoco relajado. Nos mostró las habitaciones, explicó lo básico, evitó preguntas innecesarias. Cuando preguntamos por los vecinos, dijo que eran tranquilos. Cuando preguntamos por problemas de la casa, dijo que no lo sabía. Firmamos ese mismo día. La primera noche fue normal, silenciosa, cómoda. Dormimos bien. Al despertar, recuerdo haber pensado que quizá habíamos tenido suerte, que no todo tenía que ser complicado, que a veces las cosas simplemente salen bien. Fue al segundo día cuando encontramos el papel. Estaba pegado en la heladera con un imán viejo, amarillo. No recordábamos haberlo visto antes. Pensamos que era una nota del dueño, algo que había quedado olvidado. Tenía una lista escrita a mano, con letra prolija, casi escolar. No eran reglas normales. No decía «no fumar» o «no hacer ruido». Decía cosas como «no abrir la puerta principal después de las 11:30 de la noche», «no usar el baño del pasillo entre las 3 y las 3:30 de la mañana». «Si escuchas pasos en el piso de arriba, no subas». Nos miramos sin saber qué decir. Reímos. Pensamos que era una broma. Algún inquilino anterior con demasiado tiempo libre. Dejamos el papel donde estaba y seguimos con el día. No le dimos importancia. Esa noche, cerca de las 11, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue suave. 2 toques. Miramos el reloj. 11:42 de la noche. Nos quedamos quietos. El toque se repitió. Un poco más fuerte. No abrimos. No por la nota, sino por simple sentido común. No esperábamos a nadie. El toque cesó. Volvimos al sillón. Intentamos convencernos de que había sido un error. A la mañana siguiente, el papel seguía en la heladera. Pero ahora tenía una línea más, escrita con la misma letra. Si tocan después de las 11:30, no respondas. Nos recorrió un frío lento, incómodo. Empezamos a notar otras cosas. La escalera al piso de arriba crujía incluso cuando nadie subía. El baño del pasillo tenía un olor raro a ciertas horas. No siempre, solo de madrugada. Nunca revisamos el horario exacto. Hasta que una noche, medio dormidos, alguien fue al baño a las 3:12 de la mañana. No pasó nada de inmediato, pero al salir notó que el espejo estaba empañado. No por vapor. No había agua caliente. El vidrio estaba cubierto por una capa opaca, irregular, como si alguien hubiera respirado frente a él durante mucho tiempo. Al día siguiente, en la heladera, la lista tenía otra línea nueva. Ya se explicó lo del baño. No llamamos al dueño. No aún. Queríamos pensar que había una explicación, que alguien entraba a la casa cuando no estábamos, que era una broma pesada, que había cámaras ocultas, algo racional. Pero esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos pasos en el piso de arriba, lentos, medidos, como si alguien caminara sin apurarse. Nos miramos en la oscuridad. Recordamos la regla, no subas. Nos quedamos quietos, escuchando. Los pasos recorrieron el pasillo superior durante varios minutos. Luego se detuvieron justo encima de nuestra habitación. Y entonces alguien arrastró algo pesado. Ahí entendimos que el problema no era la casa. El problema era que alguien, o algo, esperaba que siguiéramos las reglas. Y sabía cuándo no lo hacíamos. Durante el día siguiente intentamos convencernos de que todo tenía una explicación,
Revisamos puertas, ventanas, cerraduras. No había señales de que alguien hubiera entrado. No faltaba nada. No había cámaras visibles. Todo estaba exactamente igual. Salvo por la lista. Seguía ahí, pegada a la heladera, inamovible. Decidimos ignorarla, no por valentía, sino por cansancio. No se puede vivir pendiente de un papel absurdo dictando horarios para usar el baño o abrir una puerta. Nos dijimos que, si había algo raro, tarde o temprano se mostraría de forma clara. Y entonces podríamos actuar. La primera regla que rompimos fue casi sin querer. Volvimos tarde esa noche. Más tarde de lo habitual. Estacionamos el auto frente a la casa a las 11:38 de la noche. Miramos el reloj al mismo tiempo. Dudamos. La regla decía, no abrir la puerta después de las 11:30. Entramos igual. La casa estaba en silencio. Demasiado. Cerramos la puerta con cuidado. Dejamos las llaves en su lugar. No pasó nada. Nos miramos, aliviados. Tal vez todo era una coincidencia. Tal vez la lista no significaba nada. Hasta que escuchamos el sonido. Un clic seco, metálico. Venía de la puerta principal. Nos giramos al mismo tiempo. El picaporte se movió apenas, como si alguien lo probara desde afuera. Luego otro clic. Esta vez más fuerte. El seguro. No gritamos. No corrimos. Nos quedamos congelados. El picaporte giró lentamente, hasta donde la cerradura lo permitía. Luego se soltó. Pasaron unos segundos eternos. Después 3 golpes firmes. No como alguien pidiendo entrar, como alguien reclamando. No abrimos. Los golpes cesaron. Escuchamos pasos alejándose por el porche. Solo entonces respiramos. Revisamos la puerta. Seguía cerrada, intacta. No había nadie afuera. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, la lista tenía una nueva línea, escrita con más presión que las anteriores. La puerta no se abre tarde, ya pasó. No decía, no lo hagas. Decía, ya pasó. Como si la casa llevara la cuenta. El ambiente empezó a volverse pesado. No opresivo de golpe, sino como una tensión constante. Los relojes parecían adelantarse o atrasarse unos minutos. El celular marcaba una hora distinta al microondas. El silencio se volvía más espeso a partir de cierta franja nocturna. Decidimos romper otra regla, a propósito. Esa noche, a las 3:10 de la mañana, alguien fue al baño del pasillo. Esta vez con la luz encendida, despiertos, atentos. Nada raro ocurrió durante esos minutos. Ningún ruido extraño, ninguna sensación particular. Pero al salir, encontramos algo distinto. La puerta del baño estaba cerrada por fuera, no con llave, con algo apoyado. Empujamos, no cedía. Del otro lado se oía una respiración lenta, profunda, no agitada, no humana en el sentido normal. Era regular, como si alguien estuviera contando el tiempo. No gritamos, no golpeamos, esperamos. A las 3:30 exactas, la presión del otro lado desapareció. La puerta se abrió sola. El pasillo estaba vacío. El aire tenía un olor metálico, difícil de describir. Esa fue la noche en la que dejamos de pensar que la casa estaba mal. La casa estaba activa. Al día siguiente apareció un segundo papel, no en la heladera, en la mesa del comedor. Era más corto. La letra era la misma, pero menos prolija. Las reglas evitan problemas. Romperlas crea otros nuevos. No todos los inquilinos aprenden a tiempo. Abajo, casi como una nota al margen, había algo que no habíamos visto antes. El piso de arriba no está vacío. No subimos. No llamamos a nadie. Empezamos a vivir como si estuviéramos siendo evaluados, mirando el reloj constantemente, evitando ciertas zonas de la casa según la hora, no porque creyéramos entender las reglas, sino porque ya sabíamos lo que pasaba cuando no se respetaban. Y aún así, algo empezó a cambiar. Las reglas comenzaron a modificarse. Una línea desaparecía, otra aparecía. Horarios que antes no existían, ahora sí.
Zonas que antes eran seguras dejaban de serlo, como si la casa estuviera ajustándose, no a sí misma, sino a nosotros. Ahí entendimos algo que nos heló la sangre. Las reglas no estaban hechas para la casa, estaban hechas para quienes vivían en ella. Y eso significaba que, pasara lo que pasara, la lista nunca iba a quedarse igual. El error no fue grande, no fue desafiante, ni siquiera fue consciente. Fue una tarde cualquiera. Habíamos pasado el día fuera, intentando recuperar algo de normalidad. Volvimos cansados, con la cabeza en otra parte, hablando de cosas triviales. Al entrar a la casa, sentimos ese silencio espeso que ya se había vuelto habitual, pero no le dimos importancia. Subimos las bolsas de compras, y entonces ocurrió. Uno de nosotros subió un escalón más de la cuenta, el primer escalón del piso de arriba. Nos quedamos quietos al instante, el corazón acelerado, mirando la escalera como si fuera a moverse sola. No se oyó nada, no pasó nada. Bajamos el pie con cuidado, como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Esa noche, la lista no cambió. Eso fue lo peor. No apareció ninguna advertencia nueva, ninguna línea escrita con rabia, ninguna corrección. La lista permaneció exactamente igual, como si la casa no hubiera registrado el error. Dormimos mal. No por ruidos, sino por la ausencia de ellos. El piso de arriba, que siempre crujía de madrugada, estuvo completamente en silencio. Ni pasos, ni arrastres, nada. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, encontramos algo nuevo. No estaba en la lista. Estaba en la pared. Una marca oscura, alargada, como si algo hubiera sido arrastrado desde la escalera hacia el pasillo superior. No parecía humedad. No parecía suciedad. Era irregular, como una sombra fija que no correspondía a ninguna fuente de luz. Ese mismo día decidimos buscar información. Revisamos contratos antiguos que el dueño había dejado en un cajón, papeles olvidados, recibos, nombres tachados, direcciones anteriores. Encontramos referencias a otros inquilinos, demasiados para una casa que, según el anuncio, no solía estar disponible. Buscamos los nombres. Uno de ellos apareció en una nota vieja de un diario local. No era una noticia grande, apenas un recuadro. Hablaba de una pareja que había abandonado una vivienda de forma repentina, dejando pertenencias atrás. Decían que estaban desorientados y que no habían sabido explicar por qué se habían ido. Otro nombre estaba vinculado a un accidente doméstico. Caída por una escalera. Piso superior. Horario nocturno. El tercero no aparecía en ningún lado. Esa noche, por primera vez desde que llegamos, alguien tocó la puerta antes de las 11:30. Miramos el reloj. 10:54 de la noche. Nos acercamos con cuidado. Del otro lado había una mujer mayor. Dijo que había vivido en la casa hacía años, que había visto luces encendidas, que quería advertirnos de algo. Su voz temblaba. Antes de que pudiera decir más, sentimos un golpe seco en el piso de arriba. Uno solo. Fuerte. La mujer palideció. Dio un paso atrás. Ya empezaron, dijo. Si llegaron hasta ahí, no se vayan de golpe. Eso es peor. Le preguntamos qué quería decir. Negó con la cabeza. Dijo que no podía explicarlo todo, que las reglas eran una forma de ganar tiempo, que la casa no quería gente, quería continuidad. Antes de irse, nos dijo una última cosa. El piso de arriba no es un lugar, es una etapa. Esa noche, la lista cambió de nuevo. No añadió reglas, quitó una. No subir al piso de arriba. La línea había sido tachada con fuerza, y debajo, en una letra más grande, apareció algo nuevo. Ya es tarde para esa. Fue entonces cuando escuchamos, por primera vez, pasos bajando la escalera. Los pasos bajaban despacio. No con torpeza, no como alguien que no ve. Bajaban con cuidado, como si cada escalón fuera elegido.
Nos quedamos inmóviles en la cocina, sin apagar la luz, sin movernos. No sabíamos si mirar hacia la escalera o fingir que no pasaba nada. El sonido se detuvo a mitad de camino. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego, un nuevo ruido. Algo pesado apoyándose contra la baranda. Un arrastre lento, demasiado deliberado para ser un accidente. No veíamos nada todavía, pero sabíamos que estaba ahí. No gritamos, no llamamos a la policía, no corrimos. La casa ya nos había enseñado que reaccionar de forma impulsiva solo empeoraba las cosas. Los pasos retomaron el descenso. Uno más, otro. Cuando la figura llegó al último escalón, la luz del pasillo no alcanzó a mostrar un cuerpo completo, solo una sombra deformada, proyectada contra la pared. No tenía una forma clara. Parecía cambiar levemente, como si no terminara de decidir qué aspecto tomar. La sombra se quedó quieta. Sentimos una presión en los oídos, como cuando baja la presión atmosférica antes de una tormenta. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Entonces, desde la heladera, escuchamos un ruido seco. El imán cayó al suelo. La lista también. Nadie la había tocado. El papel se deslizó lentamente, como empujado por algo invisible, hasta quedar extendido en el piso. Las líneas escritas comenzaron a correrse. No borrarse. Correrse. Como tinta fresca empujada desde abajo. Las reglas dejaron de ser legibles. En su lugar apareció una sola frase, escrita grande, ocupando casi todo el papel. Ahora solo queda quedarse. La sombra avanzó un paso más. En ese momento entendimos algo que hasta entonces no habíamos querido aceptar. La casa no castigaba por romper las reglas. Las reglas eran intentos de adaptación. Una forma de retrasar lo inevitable mientras el inquilino todavía podía aprender a convivir. Cuando se subía al piso de arriba, aunque fuera por error, la casa asumía que ya se había elegido. Retrocedimos lentamente hasta quedar contra la pared. La sombra no avanzó más. Tampoco se fue. Se quedó ahí, bloqueando el paso hacia la puerta principal. No nos perseguía, no necesitaba hacerlo. La casa ya había decidido por nosotros. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados, espalda contra espalda, turnándonos para no cerrar los ojos. Cada tanto se oían ruidos arriba. No pasos, algo más pesado, como muebles moviéndose, como si el espacio se estuviera reorganizando. Al amanecer, el piso de abajo había cambiado. No de forma evidente, no como en una película. Pero ciertas cosas ya no estaban donde las recordábamos. La mesa del comedor estaba más cerca de la pared. La puerta del baño del pasillo se abría hacia el lado contrario. El reloj de la cocina marcaba una hora imposible. Intentamos salir. La puerta principal se abría. Pero detrás no estaba el porche. Había el pasillo del piso de arriba. La cerramos de golpe. Ahí comprendimos la última regla, la que nunca había sido escrita porque no hacía falta. La casa no se abandona, solo se reordena. Y nosotros acabábamos de pasar a formar parte de ese orden. El tiempo dejó de comportarse como algo fiable. No sabemos cuánto pasó desde aquella mañana en la que la puerta dejó de dar al porche. Podrían haber sido días, podrían haber sido semanas. El reloj de la cocina seguía avanzando, pero ya no coincidía con nada más. A veces se detenía. A veces saltaba minutos completos, sin transición. La casa empezó a funcionar como si siempre hubiéramos estado ahí. El piso de arriba dejó de ser un lugar prohibido porque ya no había nada que prohibir. Se convirtió en una extensión natural del resto. Subíamos sin darnos cuenta. Bajábamos sin recordar haberlo hecho. Las habitaciones cambiaban de tamaño de un día para otro. Algunas puertas desaparecían. Otras aparecían donde antes había una pared lisa. Nunca volvimos a ver la sombra como tal.
pero su presencia estaba en todas partes, en los ruidos que anticipaban nuestros movimientos, en los espacios que se abrían justo donde los necesitábamos, en los momentos en los que la casa parecía adelantarse a lo que íbamos a hacer. Entendimos, poco a poco, que las sombras no eran entidades separadas, no eran algo que viviera arriba. Eran restos, huellas, etapas anteriores. Gente que había aprendido las reglas demasiado tarde. La mujer mayor tenía razón. El piso de arriba no era un lugar, era una fase. A veces encontrábamos objetos que no eran nuestros, un zapato que no coincidía con ninguno de los dos, una foto vieja, borrosa, de alguien parado en la escalera, un abrigo colgado en el respaldo de una silla, con olor a humedad y a tiempo. Nunca los movíamos. La casa no reaccionaba bien a eso. Con el tiempo, empezamos a entender el patrón. La casa no atrapaba a la gente por la fuerza. La casa enseñaba, ajustaba, probaba límites. Las reglas eran un lenguaje primitivo, una forma de comunicación con quienes todavía creían que podían imponer su voluntad al espacio. Cuando alguien se adaptaba demasiado, la casa dejaba de necesitarlos. Una mañana, sin aviso, encontramos la lista otra vez. No en la heladera, no en la mesa. Estaba doblada con cuidado sobre el felpudo interior, como si alguien acabara de llegar. La letra no era la misma. Decía: no entrar después de las 11:30 de la noche. No usar el baño del pasillo entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Si escuchas pasos en el piso de arriba, no subas. Reglas viejas, repetidas, para alguien nuevo. Ese mismo día, oímos el sonido que no habíamos oído en mucho tiempo. El timbre. No golpearon, no insistieron. Solo el timbre, breve, educado. Nos miramos sin hablar. Sabíamos qué significaba. La casa estaba lista para continuar, para mantener la continuidad, para no quedarse vacía. La puerta principal volvió a dar al porche. Afuera había una pareja joven, cansados, con cajas en el auto. Sonreían con esa mezcla de alivio y urgencia de quien cree haber encontrado una oportunidad perfecta. Dijeron que el precio era increíble, que el dueño había sido muy claro, que necesitaban algo temporal. Los dejamos pasar, no les explicamos nada, no por crueldad, por comprensión. Sabíamos que no nos habrían creído. Sabíamos que, al principio, las reglas parecerían absurdas. Sabíamos que intentarían romper alguna. La casa no castiga de inmediato. Esa noche, mientras ellos dormían abajo, subimos al piso de arriba. No como castigo, como transición, como algo natural. Desde allí, oímos el ruido del imán cayendo al suelo, y entendimos con una claridad que ya no dolía que la casa no nos había atrapado, nos había incorporado, porque algunas casas no se habitan, se continúan, y siempre necesitan a alguien que se quede cuando los demás se van.